Hola, bienvenidos a Coffee with Jesus. Hoy vamos a continuar con 1 Juan 3, versículos del 11 al 15. Y el tema de hoy se llama Amémonos unos a otros. Ok, y dice así. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que, por ser el maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Bueno, hoy tenemos así bastante carne para ver aquí. Entonces veamos, empecemos. Una vez más, Juan nos habla del mensaje que hemos oído. Esta frase ya la había mencionado anteriormente. Él dice, el mensaje que hemos oído desde el inicio. De esta manera es una confirmación que el mensaje que ya se escuchó desde el inicio es verdadero, ya que había personas, recordemos, en el capítulo 1, él mencionaba de que había gente que los estaba, o capítulo 2, gente que los estaba queriendo engañar. Y él le decía, no, ustedes ya conocen la verdad, ustedes ya saben qué es, entonces crean en el mensaje que ustedes escucharon al inicio. Entonces, bueno, ¿qué mensaje, pues Juan? ¿Qué mensaje estás hablando? El versículo 11 dice que nos amemos los unos a los otros. Desde el inicio, en el Antiguo Testamento, Dios dio ese mandamiento principal a su pueblo Israel, que dice en Deuteronomio 6:5, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Así inició esto. Pero después Jesús expande este mandamiento y no solamente es el mandamiento principal, amarlo a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestra alma, sino que te dice, y asimismo, el segundo mandamiento importante, amar a su prójimo como ustedes mismos. Eso nosotros lo podemos ver en Mateo 22:39. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él mismo dice más adelante que de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¡Wow! ¿No? Entonces esto es súper, súper importante. Entonces, si nosotros le sumamos a lo que dice en Juan 15:12, Jesús dice que amemos a Dios. A ver, dice que amemos a los demás como Él nos ha amado. Entonces, primero vimos, el primer mandamiento y el más importante de todos es amarlo a Dios con todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Después dice en según Mateo, Jesús mismo está diciendo, amen a su prójimo como ustedes mismos. Y a esto le está añadiendo Jesús. Dice, amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes. Es como que, wow, esto es bastante. Entonces la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿cómo nos ha amado Jesús? Jesús nos amó de tal manera que dio su propia vida. Dio su propia vida en ese madero para que tú y yo podamos hoy ser libres del pecado, podamos ser limpios del pecado y podamos tener una relación con Dios. Entonces, pregunto, ¿estaríamos tú, yo, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por otras personas? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por personas que no lo merecen, por personas que nos han maltratado, por esa persona que nos ha insultado, esa persona que nos ha querido hacer daño a propósito, por todos aquellos? ¿Daríamos nuestra vida por ellos? Por el que nos rechazó, por el que nos escupió, porque él nos lastimó. Pues Jesús le hicieron todas estas cosas y él aún así dio su vida porque amaba. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocerlo a Dios? Eso ya lo hemos visto en estos días, pero recuerden que Dios hizo esto. Él hizo ese sacrificio en la cruz, entregó su vida porque Él nos ama a nosotros. Y ese efecto, esa realidad de que Él dio su vida nos hizo que nosotros ahora podamos nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, nosotros lo hemos conocido porque hemos experimentado su amor. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Porque hemos experimentado su amor, porque nosotros no éramos merecedores y aún así Jesús decidió continuar el proceso de dar su vida en la cruz. El amor es de Dios. Dios es amor. Entonces, si nosotros amamos, entonces vamos a permanecer en Él. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en estos días? Okay.
Mateo 22, del 37 al 40 dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que el Antiguo Testamento depende de esto. Es la base donde se forma el Nuevo Testamento, donde se forma la iglesia. Entonces, ok, listo. 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos experimentado el amor de Dios, y ahora nosotros podemos dar ese amor de Dios. Después continúa en el versículo 12. No seamos como Caín. Dice, bien clarito, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Wow. Incluso Juan nos da la respuesta de la razón por la cual lo hizo. ¿Por qué? Porque por sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Vamos, ahí nos tenemos que ir de vuelta a Génesis 4. Génesis 4 nos relata la historia de Caín y de qué fue lo que ocurrió con esa ofrenda que él estaba levantándole a Jesús, a Dios. Él levantó una ofrenda que no fue vista agradablemente de parte de Dios. A diferencia de la ofrenda que levantó Abel, que fue agradable ante los ojos de Dios, porque Abel entregó una ofrenda de primicias, entregó lo mejor que él tenía. En cambio, Caín entregó cualquier cosa y lo entregó con un corazón no dispuesto. Entonces, el Caín, al ver esa reacción, a ver cómo Dios había aceptado la ofrenda de su hermano y no la de él, pues obviamente le fastidió, le molestó, se enojó y eso creó algo en él. Y vemos lo que dice Génesis 4, versículo del 6 al 7. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Wow, eso a mí me ha cautivado. Yo lo vengo estudiando desde hace unas semanas, cuando leí esto y nunca más se me volvió a borrar de la mente. Mire cómo resalta aquí Dios, porque Dios es el que le está hablando con él. Si hicieras lo bueno, uf, si hicieras lo bueno, no, podría andar con la frente en alto, no te molestaría, pero él no estaba haciendo lo bueno, no lo estaba haciendo con el corazón correcto. Caín dejó que el pecado lo domine, lo cual, cuando el pecado te domina, te lleva a ser esclavo, te lleva a depender absolutamente de él, te tiene atado. Y como habíamos visto anteriormente, si tú eres esclavo del pecado, le perteneces al maligno, eres hijo del diablo. Y aquí Dios le está dando la clave de Caín. En Génesis 4 le dice que aunque él haga lo malo y aunque el pecado lo aceche, él puede dominarlo. Wow. Ahora, continúa diciendo en el versículo 13, Juan dice, no se extrañen si el mundo los odia. ¿Ok? Caín no amaba a su hermano, a pesar de que su ofrenda fue vista por Dios. Él dejó que le afectara lo que vio su hermano, lo que su hermano tuvo y lo que él carecía. Él comenzó a ver, Dios está aceptando la ofrenda de mi hermano y la mía no. Y él dejó que eso le moleste, él dejó que eso le cause esa rivalidad y eso le causó ese odio que lo llevó a cometer asesinato. Ese sentimiento de enojo fue lo que lo dominó y lo llevó a reaccionar de una manera que no, con sentimientos que no provienen del Señor. Cuando nosotros damos testimonio de Jesús y decimos que las acciones del mundo no son o que no van de acuerdo con los mandamientos de Dios, entonces la gente nos mira con fastidio, la gente no le agradamos a la gente. Mateo 10:22 dice, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús fue odiado antes que cualquiera de nosotros, y él fue odiado por decir la verdad, por decirle cuando él no estaba caminando de acuerdo a la palabra de Dios y eso no le gustaba a la gente. Obviamente, ¿quién le va a gustar que los expongan? Juan 15:18 dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Jesús fue odiado antes que nosotros hemos sido odiados. Recordemos también que los
profetas fueron odiados, porque ellos iban y exponían el pecado de los reyes, de los líderes, de la gente, y no les gustaba, a nadie le gustaba. Entonces ellos eran odiados y muchos eran asesinados. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Wow, nos está avisando. Jesús nos está advirtiendo de lo que va a ocurrir. Dice que si nosotros seguimos y damos testimonio de quién es Jesús, damos testimonio de quién es Él, de qué ha hecho Él, por qué está aquí, por qué vino acá, la vida eterna que nos da por medio de su sacrificio en la cruz. Al decir eso, al hablar sobre el estilo de vida del Sermón del Monte, el estilo de vida de la persona que es del reino de Dios, entonces la gente no le gusta. Y como la gente no le gusta, te coge fastidio, te puede hacer caer, te puede insultar, maltratar, incluso si llegar a matar. Dice, vas a pasar tribulaciones. Y a mí me desafía algo que dice en Juan 7:7. Dice, a ustedes el mundo no los odia, pero a mí sí me odia, porque yo les muestro que sus obras son malas. Y digo, wow, yo quiero llegar hasta ese punto de poder ser, o sea, no es que quiero ser odiada por la gente, pero poder hablar con la verdad. Y hablar de tal manera con la verdad y en amor, que la gente diga, ok, tú me estás exponiendo, no me gusta cómo estás sacando, estás enseñándome lo feo que soy, lo feo que estoy haciendo las cosas. Y aunque en ese momento no les agrade mucho, sé que el Espíritu Santo va a trabajar en ellos y en algún momento van a decir, bueno, gracias por que tal persona me dijo las cosas tal y como eran, porque nadie fue capaz de decirlo. Entonces es un desafío que a mí me pasa, que yo siento y se los comparto a ustedes, porque espero que también pueda pasarles a ustedes. Después, el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos y el que no ama permanece en la muerte. Wow, recordemos que somos nuevas criaturas, hemos nacido de Dios, Dios es amor y el que está en Dios ama a su prójimo, no podemos no amarlo. Y como vimos, creo que fue ayer, o antes de ayer, si nosotros, amar a las personas que nos aman es más fácil. Amar a la persona que nos trata mal, amar al que nos insulta, amar al que nos ignora, amar al que no le gusta lo que le tenemos que decir, es difícil. Eso es difícil. Pero aquí dice amar al prójimo, no dice ama solamente al que te ama, no, ama al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como Dios, como Jesús nos amó. Ese amor ha sido dado a nosotros gratuitamente y ahora nosotros lo extendemos porque nosotros lo hemos recibido, nosotros lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando, que lo damos. Damos el amor del Padre, lo compartimos. Después en el versículo 15 dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. ¡Wow! Miren, que no necesitas ir a matar a una persona para decir que eres un asesino. Aquí dice, el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Si nosotros hemos obtenido la vida eterna, no podemos ser asesinos, no podemos odiar a nuestro hermano, tenemos que amar a nuestro prójimo. Juan está comparando el odio con el asesinato. La misma razón por la cual mencionó a Caín. Uno puede decir, ¿por qué lo mencionó a Caín? ¿Qué tiene que ver Caín acá? Pues por esta razón. Porque Caín dejó que la ira y el odio se enciendan en contra de su hermano y eso lo llevó a matarlo, asesinarlo. No le demos chance a estos sentimientos que crezcan, porque una vez que lo hacen no nos va a llevar a nada bueno. Lo único que nos va a hacer es una cosa mala, otra cosa más mala, otra cosa más mala, hasta llegar a ser lo bien malo. Más bien dominémoslo, dominemos estos sentimientos, porque nosotros ya no le pertenecemos a la oscuridad, somos nuevas criaturas. Y ahora nuestra naturaleza es otra, que nuestras acciones provengan de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Bien claro lo dice la palabra del Señor. Y con esto yo quiero que nosotros estemos teniendo en cuenta todo lo que hemos estado aprendiendo en estos días, todo lo que el Espíritu nos ha estado revelando, todo lo que nos está desafiando a llegar a hacer un paso más adelante. Vamos a ver. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia incondicional. Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos contar contigo siempre, en todo momento, Dios.
Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque de verdad cada vez más aprendemos más sobre lo que significa ese sacrificio, sobre lo que significa que seamos hijos llamados hijos de Dios, lo que significa el rol de ser tus representantes aquí en la tierra, cómo podemos nosotros compartir el amor del Padre que hemos experimentado y que seguimos experimentando. Espíritu Santo, llévanos a un siguiente nivel. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana en otro Coffee with Jesus. Chau.